de la harina, del proceso industrial, se convirtió en Cataluña. Entonces aquí hicimos de todo. El corcho, porque habían unos corchos, pero hicimos pues papel, la piel, etcétera, ¿no? Todo tipo de... Y dentro del textil también, la lana, el algodón, la cintería, etcétera. Entonces nosotros pudimos hacer esto, y además la otra característica es que hubo una territorialización. Es decir, si cogemos en la parte del textil, la lana estaba en el Vallès, se concentraba, la cintería en Manresa, el género de punto pues estaba en la costa y en Igualada, y esto es lo que nos ha permitido hacer este sistema. Entonces, un poco de dónde vino la idea y un poco cómo ha evolucionado a nivel de Europa. La idea a mí me vino de, primero, en los años 70 nosotros estábamos convencidos de que se tenía que descentralizar Barcelona. Es decir, nosotros teníamos el ejemplo de Madrid y teníamos que descentralizar. Yo esto estuve influenciado. Pasa que fui de los pocos que me fui fuera de Barcelona, es decir, que durante estos 30 años el país se ha ido centralizando y poniendo más instituciones en Barcelona. El otro tema es que queríamos potenciar la museología técnica en el territorio. Era una ideología, yo creía que se tenía que hacer así. Yo creo que la fuerza de Cataluña no solo es en Barcelona, sino que se tenía que potenciar al máximo posible las ciudades y las comarcas de Cataluña, y por lo tanto que era importante que hubieran lugares que hubiera en el territorio, hubieran lugares que fueran únicos en Cataluña, es decir, como en el Museo del Corcho es de facto el Museo de Corcho de Cataluña, como el Museo de Ferrocarril es el Museo del Ferrocarril de Cataluña. Es decir, estas pequeñas capitalidades para mí eran muy importantes. El otro día en la presentación decía que hace 100 años, digamos, había una discusión entre el campo y la ciudad, y de alguna cosa se decía que se tenían que hacer instituciones en el campo. En el campo en Barcelona es lo que hay detrás del Tibidabo, que había que hacer en el campo del estilo de la capital. Y un ejemplo de estos es, que esto también me hizo la reflexión para hacer el sistema, es las bodegas, los sellos cooperativos, las bodegas cooperativas. Fijaros que a veces pues les llaman las catedrales del vino, porque a veces son monumentos que hay en medio de los pueblos, porque tiene esta mentalidad: no les haremos una barraca porque es un pueblo pequeño, sino les vamos a hacer una institución importante. Pero además la Mancomunidad, que el gobierno, fue el primer gobierno autónomo que hubo en Cataluña, la Mancomunidad les daba lecciones técnicas de cómo se hace el vino, porque aquí en Cataluña hacíamos un vino horrible, ¿no? Y de alguna manera era esta cualidad, no solo arquitectónica, pero a cualidad técnica, ¿no? Y yo en este momento, al cabo, esto era en 1900, en la industrialización, en esta sociedad postindustrial, no era cuestión de hacer elementos como la capital, sino hacer instituciones de capitalidad. Y yo que esto creo que todos los pueblos y ciudades de Barcelona tendrían que tener elementos de capitalidad. Aquí pues que hay el museo, hay la Fundación Josep Pla, que de alguna manera también es un centro que tiene su influencia mucho más allá del municipio o de su entorno, y esto es un poco lo que nosotros quisimos fomentar. Y también, como ha dicho Pep, lo que era una manera de conservar patrimonio. De alguna manera lo que veíamos es que no podíamos ir desmontando y creando museos y poniendo un almacén todas las piezas. Nos encontrábamos que íbamos a un sitio que era muy bonito, sacábamos las piezas, el lugar quedaba completamente vacío, se perdía el sentido, y en cambio las piezas una al lado de otra también perdían completamente el sentido, ¿no? Y además, si aunque las montábamos en otro sitio, perder en los museos industriales el entorno
Es muy importante. Es decir, montar una simulacro de fábrica en Terrassa no tiene el sentido ni la dimensión que tiene aquí, en Palafrugell, al lado de todos los alcornocales que hay aquí al lado. Porque es el país del corcho. En Cataluña, esta región es el país del corcho. Y esto es, en líneas generales, un poco lo que os quería decir, pues insistiré un poco más sobre este tema, ¿no? Entonces, de hecho, la ponencia, lo que a mí me han pedido es que explicara un poco las redes territoriales que hay en Europa. Entonces, esto primero, qué redes habían y un poco estudiarlas. Muchas de las he ido conociendo, aunque no, al menos personas que han trabajado en ellas, y he visitado muchos de estos lugares, y de alguna manera lo que os explicaré, un museo técnico, que es el Science Museum de Londres, donde también yo me inspiré para realizar el museo, y los otros son museos industriales. Los museos industriales han tenido una cierta tendencia a unirse en red, porque en principio la industrialización ha creado en los territorios un paisaje industrial y ha creado también lo que técnicamente se llama un distrito industrial, como es el caso en Cataluña. Es decir, que para entender una ciudad, una región industrial, un territorio industrial, se ha de entender que está pues al lado de los ríos para obtener la fuerza motriz, o está cerca del puerto, conectado con el puerto para el carbón, está en otras veces al lado de una ciudad importante donde se consume, y después la industria, pues si había un lugar minero, pues tenía que estar en contacto con el lugar minero. Había la industria mecánica, había de ayudar, dar soporte a todo tipo de industrias. Entonces, esta red es lo que es la ciudad industrial. La ciudad industrial no es poner unas cuantas fábricas, sino lo que Cataluña era y es una ciudad industrial, es todas estas redes tangibles e intangibles de conocimientos, de personas, de energía, que están unidas. Y de alguna manera hay diversos territorios, no demasiados, que de alguna manera, de una forma intuitiva, a veces en forma solo del entorno, que sería el caso de los ecomuseos, y a veces en forma más amplia, como es el caso de Renania, de Grecia o de nosotros, que es una región que de alguna manera que se trata museísticamente. Entonces, yo el primer museo, que es un poco el que vi cómo funcionaba, era un museo técnico. O sea, el museo descentralizado primero que hubo en Europa fue el Museo de Londres, el Science Museum. El Science Museum fue creado en 1856, después que hubo la Exposición Universal, y de alguna manera vieron que tiene un gran éxito, y de alguna manera quisieron consolidar un poco este espectáculo. También se ha de decir que con esto, exponiendo las técnicas inglesas, de alguna manera querían demostrar al futuro la importancia de la técnica y de la industria de Inglaterra, que era la primera del mundo. Entonces, la génesis, el por qué se hicieron diversos centros, no lo sé, pero supongo que la mayoría de los centros fueron los primeros, fueron relacionados con el transporte. El primer lugar que se asoció fue el Museo del Ferrocarril de York. Después se asoció el Museo de la Imagen de Bradford. Después hubo un museo de la aviación en Swansea, y después también tenían un par de almacenes. Entonces, se constituyó esta red de museos técnicos, y a mí me gusta esta frase que define este museo, que le he puesto en inglés. Nosotros, Engage, siempre me ha costado traducirlo en español, digamos,
Sí, es como en francés, bueno, digamos, fomentamos el diálogo entre la gente para crear sentido sobre el pasado, el presente y el futuro del ingenio o de la creatividad humana, ¿no? Y esto es lo que os he dicho al principio, de que, estos museos eran para querían revelar el ingenio o la creatividad de lo más importante de la humanidad, que es el que nos ha hecho la sociedad actual, del progreso, que ha sido el mundo de la técnica. Y bueno, esto supongo que lo veréis, es un poco lo que os he dicho, lo que había. He visto que actualmente han añadido un museo en Chilton, que es otro museo del ferrocarril. Digo que el museo de York del ferrocarril, aparte de este centro, se tiene 200 o 300 máquinas de vapor y las tiene repartidas por el territorio. Hace 2 años pues fui a una línea de tren, que no hay 70, 80 en Inglaterra, y nos dijeron que tenían muchas máquinas de vapor que eran un préstamo del museo de Londres. Este es el Museo del Tren, que tiene una magnitud muy grande, y este es el Museo de la Fotografía. Pasa que no he encontrado diapositivas de dentro, que es el Museo de la Media, que es sobre fotografía, cine, televisión. Es un museo que está bastante bien, ha tenido muchas remodelaciones conceptuales, pero es el centro del museo, es el centro de la imagen de Bradford. Lo que estoy viendo, viendo por internet, un poco asegurándome que lo que decía era de verdad, lo que he visto es que hace unos meses, en 2012, incorporaron el Museo de Manchester, de la Ciencia de la Industria de Manchester, y de alguna manera el museo este grupo se llama Grupo de Museos de Ciencia y Técnica y de Industria, y de alguna manera han dejado de ser museos no forman parte de la estructura administrativa de la administración. Así que es un poco lo que está pasando con la agencia, ¿eh? Lo que pasa es que los ingleses, cuando hacen las cosas, las hacen bien hechas. Esperamos que aquí se hagan bien hechas, ¿eh? O no que se hagan mal hechas, pero pasa que allí hablé con, por ejemplo, hablaremos del Museo de Gales también después. Pues ellos tenían recortes de un 40%, de la actividad, estaban muy desesperados, pero es decir que la situación en el mundo está un poco mal. Bueno, este museo tiene un board, y el board, que a veces participan sponsors, responsables, y tiene una subvención del Estado. Ya cuando hablamos del Museo de Londres, estos museos, estamos hablando de unas magnitudes, de que veis que el museo del Science Museum pues tiene casi 3 millones de visitantes, el Railway Museum tiene unos 800.000, es decir, que son unas magnitudes muy grandes. El presupuesto total son 58 millones de libras, de las cuales el Estado pone 40 millones de libras. Esto es un país que se va recortando. Esto para que veáis un poco las magnitudes cuando se habla de presupuestario de los museos, de estos museos estatales. Yo lo digo porque antes estábamos hablando con Pep sobre los presupuestos, y claro, te das cuenta que aquí tenemos miseria comparado con lo que hay fuera, y a veces y nos discutimos a veces la miseria. Yo esto no me quejo, yo no digo que nuestro museo tenga poco dinero, no tenga poco dinero. Lo que pasa es que cuando hacemos comparaciones con el extranjero hemos de tener en cuenta, porque lo que aquí consideramos tanto de inversión como de personal, aquí nosotros somos 26 personas. Ahora no os quiero explicar todo el proceso, pero bueno, de técnicos somos 9. El Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica, que llevamos, el museo tiene 20.000 metros cuadrados, pues coordinamos esta red de museos, hemos hecho una política de adquisiciones muy fuertes, y que hemos desarrollado pues un programa turístico también importante, pedagógico importante. Es decir,
que yo os quería un poco, en este caso, veis cómo se están haciendo las cosas. Entonces, lo que no sé es cómo funciona este grupo de museos de Londres, pero tienen también una comercialización que va aparte.